we're going to move on to the next sola, Vamos a continuar con la siguiente sola. sola fide. Vamos a hablar de sola fide. And I want to go back a moment and clarify something. Quiero regresar un momentico y clarificar algo. I gave you in the notes earlier this afternoon, En lo que les dije esta tarde, we talked about the material cause and the formal cause of the Protestant Reformation. hablamos de la causa material y de la causa formal de la Reforma Protestante. I gave the right information on this as we were going through and introducing it to you, Y les di la información correcta mientras avanzaba e introduciéndola a ustedes. but I think I came back on it later on in my notes and I reversed the order of it, and that was not correct. So I want to make sure you understand it. Pero creo que regresé a ese tema y dije algo que no es correcto, así que me voy a asegurar de que ustedes sí entienden eso. The formal cause of the Reformation La causa formal de la Reforma concerned the dispute over biblical authority. se preocupa de la disputa sobre la autoridad bíblica. Sola scriptura. Sola escritura. Okay, is the church an authority or is the Bible alone an authority? ¿Es la iglesia una autoridad o es solo la Biblia la autoridad? Remember, the Roman Catholic position is that the Bible is authoritative. Bueno, recuerden que la posición católico-romana es que la Biblia es The autoritativa. battle was over the word only. La batalla está sobre la palabra solo o sola. And then I contrasted that with the material cause. Y luego contrasté eso con la causa material. This was the dispute over the doctrine of justification by faith. Esta es la disputa sobre la doctrina de la justificación por la fe. Again, the Roman Catholic Church believes in justification by faith. Nuevamente, el catolicismo romano cree en justificación por la fe. The debate was over the word alone Y or only. el debate está sobre la palabra sola o solamente. Sola fide means faith alone. Sola fe significa fe sola. And that's where our study is now going to be focused. Y aquí es donde nos vamos a enfocar en nuestro estudio. Martin Luther said, Esto dijo Martín Lutero. this is the article Este es el artículo with which and by which the Con- church stands, con el cual y por el cual la iglesia permanece without which it falls. o sin la cual cae. You can understand the importance he placed upon this. Ustedes pueden entender la importancia que se le está colocando a esto. This is not some intellectual debate Esto no es un debate intelectual, where professors just get together on a Saturday morning and just kind of go back and forth over this. donde profesores se unen un sábado en la mañana y empiezan a discutir aquí y allá al respecto. You know, it's sort of like a mental exercise. Sí, es como algo así como un ejercicio mental. No. No, Luther was saying, without this, the church doesn't even stand. él dice, sin este artículo, la iglesia no puede permanecer. And that applies to any church. Y eso aplica a cualquier iglesia. The debate here was over the Roman Catholic Church. El debate aquí es con respecto a la iglesia católico-romana. You are all going to be leaders of a church. Ustedes todos van a ser líderes de la iglesia. Some of you already are. Algunos de ustedes ya lo son. And your responsibility Y la responsabilidad de ustedes is to teach the truth of the Word of God. es enseñar la verdad de la palabra de Dios. The church falls apart La iglesia se desarma without sola fide. sin sola fe. Here's how R.C. Sproul put it. Mire cómo lo dijo R.C. Sproul. He made these comments concerning Luther's position on the topic. Él hizo estos comentarios preocupado por los comentarios de Lutero al respecto, This o la doctrine, posición de Lutero al respecto. this doctrine Esta doctrina is the head and the cornerstone. es la cabeza y la piedra angular. You know what a cornerstone is for a building. Ustedes saben cuál es la piedra angular de un edificio.
Arguably, it's the most important stone that's put in place. Argumentablemente es la piedra más importante que se debe colocar. All other foundation stones are aligned with the cornerstone. Todas las otras piedras del fundamento del edificio están alineadas con la piedra angular. Luther wrote, he said, the article of justification is the master. Mira lo que escribió Lutero. El And the- artículo de la justificación es el maestro And the prince, y el príncipe the Lord, es el Señor, the ruler, es el gobernante and the judge over all kinds of doctrine. y el juez sobre todo tipo de doctrina. It preserves and governs all church doctrine Preserva y gobierna toda la doctrina de la iglesia and raises up our conscience before God. y levanta nuestras conciencias delante de Dios. You think this is important? ¿Piensan ustedes que esto es importante? It is absolutely important. Es absolutamente It is importante. essential that we Es- understand it. Es esencial, ¿lo entienden? Without this article, Sin este artículo, the world is in utter death and destruction. la palabra, the world, The world. el mundo está en completa muerte y destrucción. No error is so mean, Ningún error es tan malvado. so clumsy. Es clumsy means. Clumsy, it's tripping, fall over. Es tan torpe Okay? And so outworn as not to be supremely pleasing to human reason. when you say outworn. Yeah, What do you okay. outworn? If we don't contemplate this article correctly, Si nosotros no contemplamos correctamente este artículo, we will be seduced seremos seducidos by other reasons por otras razones and understandings of thought y otros entendimientos de pensamiento that distort what God has done for us. que distorsiona lo que Dios ha hecho por nosotros. Okay, here is the problem facing mankind. Miren el problema al enfrentar al género humano. How can a sinner ¿Cómo puede un pecador be justified before God? ser justificado delante de Dios? I mean, that's it. Eso es. How can, if you're going to witness to other people that are in the world around you, Si ustedes son un testigo a otras personas en el mundo alrededor, here's what I'm trying to do at home. It's the same thing you should be doing here. esto es lo que estoy tratando de hacer allí en los Estados Unidos. Es lo mismo que ustedes deben de estar haciendo acá. You want that conversation to get somewhere close to the idea. Ustedes quieren una conversación que los lleve tan cercano a la idea. What do you do with your guilt? ¿Qué haces tú con la culpa? Remember, Recuerden. we already made the point. Ya hicimos el punto. Natural revelation La revelación natural convicts all men. convence a todos los hombres. People don't go to hell because they haven't received Christ as Lord. Las personas no van al infierno porque no han recibido a Cristo como Señor. They go to hell because what they do know about God, they turn their back on. Ellos van al infierno porque todo lo que ellos saben acerca de Dios simplemente lo ignoran. That's what Paul said in Romans chapter 1. Eso fue lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 1. They suppress the truth in unrighteousness. Ellos retienen la verdad con injusticia. Why do they suppress the truth? ¿Y por qué detienen la verdad? Because their conscience bothers them. Porque es que su conciencia les molesta. You want to touch other people with what do you do with your guilt? Ustedes quieren tocar a otras personas con ¿qué haces con tu culpa? How does a sinner become just before God? ¿Cómo un pecador llega a ser justo delante de Dios? Here's how the psalmist thought about Esto es lo que pensaba el salmista al it. respecto. Psalm 103, verse 3. Salmo 103, versículo 3. Who pardons all of your iniquities? ¿Quién perdona todas tus iniquidades? And who heals your diseases? ¿Y quién cura tus heridas o tus enfermedades? Now, what we want to begin by saying on this is the following. I'm sorry. How we're going to begin. Vamos a comenzar con lo siguiente. Justification involves a legal judgment by God. La justificación involucra un juicio legal hecho por Dios. It is a declaration. Es una declaración. Okay, I want to take all of you right now. Voy a tomarlos a todos a ustedes ahora. You picture that up behind me Ustedes, una foto detrás de mí is a great desk. es un gran, aquí atrás,
un gran escritorio. And the judge is sitting behind that desk. Y allí en ese gran escritorio está el juez. And you are standing right here in front of him. Y ustedes están parados justo aquí delante de este And you escritorio. are guilty. Y ustedes son culpables. You've tried to make a case. I'm really not. Y ustedes están tratando de hacer el caso de que realmente no lo son. I'm not that bad. Yo no soy tan malo. I have a lot of good in my life. Yo tengo mucho bien en mi vida. But the facts are the facts. Pero el hecho de los hechos. There have been times when your eyes have seen things they should not have seen. Y your eyes have There have been times when your eyes have seen things they should not have seen. Y hay momentos en los cuales ustedes han visto cosas que ustedes no debieron haber visto. There are things your ears have heard that should have never been heard. Han habido cosas que tú has oído que nunca debiste haber oído. There are times that your feet have carried you to places you should not have been. Han habido momentos en los cuales tus pies te han llevado a lugares donde no debiste haber estado. There are times when your hands have touched things they should not have touched. Han habido momentos donde tus manos han tocado cosas que no debiste haber tocado. There are times when your mouth has said things that should have never been said. Hay momentos cuando tu boca dijeron cosas que no debiste haber dicho. And there are times that your mind has meditated on things they should not have been thought of. Y hay momentos en los cuales donde tu mente ha meditado en cosas en las cuales nunca debiste haber pensado. Now you're standing before the judge of the universe. Ahora estás parado delante del juez del universo. And the books are being opened up. Y se abren los libros. And your whole life is being poured out before you. Y toda in a scroll. tu vida está siendo mostrada en un rollo delante de ti. What defense can you offer? ¿Qué defensa puedes hacer? How is a sinner justified? ¿Cómo un pecador es justificado? Only the judge can say you're just. Solo el juez puede decir que tú eres justo. The reformed view La- of justification La perspectiva reformada de la justificación is that it's referred to as forensic. es que se refiere a ella como forense. We speak of forensic justification. Estamos hablando de justificación forense. All right, in English, forensics is a study of the same thing. Sí, en inglés, lo forense es el estudio de... In forensics, for example, the detective department of the police force, Bueno, el departamento de detectives de la fuerza policial, they're investigating a murder that happened in an apartment. ellos están investigando un asesinato que ocurrió en su departamento. And they're gathering all kinds of evidence from all over the room. Y están recogiendo todo tipo de evidencia en todo el salón donde ocurrió el asesinato. Okay? So they're looking for evidence, Ellos están buscando allí evidencia, scientific evidence. evidencia científica. Okay? Forensic justification La justificación forense refers to a formal declaration. se refiere a una declaración formal. You cannot justify yourself. Tú no te puedes justificar a ti mismo. Your parents can't justify yourself. Los padres de ustedes tampoco los pueden justificar. Your wife, your husband, Su vida, tu esposa, tu esposo. forensic justification means La, we are declared righteous by God. la justificación forense significa de que eres justificado por Dios. In a legal sense. Eres declarado justo en un sentido legal. The same way those detectives would gather evidence from a murder scene and present it in a courtroom. De la misma manera, los detectives presentan estas evidencias que han recogido y las presentan en una corte. Those detectives want a verdict. Estos detectives quieren un veredicto. Forensic justification is God declaring us legal, us just in a legal sense. Así que la justificación forense es Dios declarándonos a nosotros justos o justificándonos en un sentido legal. Now, this was captured by Martin Luther Ahora, esto fue capturado por Martín Lutero in another famous Latin saying. en otro dicho muy famoso en latín.
Simul justus et peccator. Do they have that in the notes? ¿A quién lo tiene ahí en las notas? Do they? Can I say that? See if Dice, it's in your notes. dice simul justus et peccator. Yeah. Es decir, justo y pecador a la vez. This is Luther's way of saying Esta es una forma de Lutero decir that the sinner, que el pecador at the same time, a la vez, simultaneously, he is just de manera and sinner. simultánea, es justo y es pecador. Okay? I can tell you, I am a sinner. Yo les puedo decir, yo soy un pecador. I sin every single day. Yo peco todos los días. But God has declared me righteous. Pero Dios me ha declarado justo. Now, the key on that is Ahora, la clave en esto es, I'm declared righteous not based on my works, yo soy declarado justo no basado en mis derechos, but it is declared based on works, pero sí es declarado basado en obras, the works of Christ. las obras de Cristo. I am simultaneously just and sinner. Yo soy simultáneamente justo y pecador. The Roman Catholic Church La Iglesia Católica Romana, sharply criticized this ellos de manera aguda critican esto, as, quote, legal fiction. como, y lo dicen entre comillas, una ficción legal. Okay? Here's how R.C. Sproul put it. Mire cómo lo dice R.C. Sproul. For God to turn fiction into fact Para que Dios determine ficción en el hecho, is for God to be involved in a kind of fraud. es como que Dios estuviera involucrado en un tipo de fraude. For Rome, Para Roma, God can pronounce or declare a person to be righteous Dios puede pronunciar o declarar que una persona sea justa only if that person first becomes and is actually righteous. solamente si esta persona es o llega a ser de hecho justa. Anything less than that is Al- fiction. algo menos que eso es ficción. If God did declare someone righteous Si Dios sí declaró a alguien justo or just who was not, o justo quien no era, then God would be implicated in a fraud. entonces Dios estaría implicado en un fraude. That's the Roman Catholic position. Do you understand? Esa es la posición católica. Any questions? ¿Entienden on it so esto? ¿Tienen preguntas al respecto? far? Okay. So let me give you now the Roman Catholic position of justification. Ahora quiero darles la posición católico-romana con respecto a la justificación. Now, it's complex. Bueno, es compleja. And I'll be the first one to admit, the average person who attends a Roman Catholic church doesn't know what they believe. Y yo soy la primera persona en admitir que el promedio de católicos romanos que asisten a sus iglesias no entienden lo que eso significa. However, Sin embargo, this is the Roman Catholic theological position Es- on justification. esta es la posición teológica católico-romano en cuanto a la justificación. First of all, En primer lugar, it begins with baptism. comienza con el bautismo. A child is baptized Un niño es bautizado to remove original sin. para remover el pecado original. Now, by the way, A propósito, Protestants who do baptize children, los protestantes que sí bautizan a sus niños, which includes Presbyterians, Y- of which I am one, y lo que incluye a los presbiterianos de quienes yo soy uno, do not believe No. that baptism removes original sin from the child. no creemos que el bautismo remueve el pecado original de un niño. But the Roman Catholic Church does. Pero el catolicismo romano sí cree eso. That's why a child that's born and is facing perhaps death because they're ill, they rush to get the priest there to baptize them. Y por eso cuando un niño es nacido, he dies immediately. No, they want to baptize him before he dies. Ajá. Y por eso es que cuando un niño nace, quieren bautizarlo antes de que muera. Okay, so this is how the doctrine begins. Así It begins Así es como comienza la doctrina. Comienza
with this instrumental cause. con esta causa First, they have to be instrumental. baptized to get rid of original sin that was transferred from their parents that went all the way back to Adam. Primer lugar, la causa instrumental tiene que ser bautizado para quitar el pecado original que fue transmitido de sus padres. Now, there's a problem. Ahora hay un problema. This justification may become lost through the commission of a mortal sin. Esta justificación puede ser perdida por la comisión de un pecado. The Roman Un Catholic pecado, Church, a mortal sin, mortal, o un pecado mortal. kill you, mortal. Okay. The Roman Catholic Church makes a distinction between mortal sins and venial sins. Bueno, el catolicismo romano hace distinción entre los pecados mortales y los pecados veniales. Venial is a real sin, but it is less serious. El pecado venial es un pecado real, pero es menos serio. Mortal En cambio, el pecado mortal is called mortal es llamado mortal because it kills the justifying grace porque mata la gracia justificadora in your soul. Dentro de tu alma. Okay, so let me go back to my illustration of this woman. A woman comes into my office, she's involved in adultery. Bueno, quiero regresar a la ilustración donde viene esta mujer a mi oficina que está involucrada en adulterio. That would be a mortal sin. Eso sería un pecado mortal. That woman just killed justifying grace in her life. Esa mujer solamente acaba de matar la gracia justificadora en su vida. Now, it destroys grace, Así que destruye la gracia, but not faith. pero no la fe. Okay? You gotta, if you're taking notes, write this down clearly. You're gonna need it at some point. Bueno, si están tomando notas, escríbanlo claramente porque en algún momento podrían necesitarlo. It destroys grace, but not faith. Destruye la gracia, pero no la fe. A person can retain true faith and still be justified, and sorry? still not be I'm justified. sorry? A person can retain true faith, but still not be justified. Una persona puede retener la fe verdadera, pero todavía ser no justificada. Okay? But they have a mortal sin on their soul. Pero tienen un pecado mortal en sus almas. So how do you get rid of that? Así que ¿cómo te deshaces de eso? The removal or the restoration from this is achieved through the sacrament of penance. Así que la remoción de esto se logra por medio del sacramento de las penas, de las penitencias. There are 7 sacraments in the Roman Catholic Church. Hay 7 sacramentos en la Iglesia Católica Romana. Most Protestant churches celebrate 2. La mayoría de las iglesias protestantes celebran solo 2, Baptism and communion. el bautismo y la comunión. The Roman Catholic Church has 7. Pero el catolicismo romano tiene 7. One of those is penance. Y uno de estos sacramentos es las penitencias. In penance, the grace of justification is restored. Con las penitencias, la gracia de la justificación se restaura. Here's how Rome calls this. This is what Rome says. Así es, esto es lo que dice el catolicismo romano. It is the second plank of justification Es la siguiente plataforma de la justificación. who have made shipwreck of their own souls. Shipwreck. Shipwreck, a ship that's in the water is wrecked. It lands on the... ¿Cómo? Can you say that again, please? Okay. This is the Roman position on this. Esta es la posición romana al respecto. This sacrament Este sacramento is the second plank of justification es la segunda plataforma de la justificación. for those who have made shipwreck of their soul. Para aquellos que han naufragado en su alma. Okay, think of shipwreck. Think of the Titanic. Ajá, ya. Okay, all right. The sinner El pecador confesses to a priest, viene y confiesa a un sacerdote, makes an act of contrition, hace un acto de contrición and receives priestly absolution, y recibe una absolución sacerdotal. and then Y luego performs works of satisfaction, quote unquote. él realiza obras de satisfacción. Did you hear that? Works
of satisfaction. ¿Escucharon eso? Obras de satisfacción. When all of that happens, Cuando todo eso ocurre, the Roman Catholic Church says that restores grace to the el individual. catolicismo romano dice que eso restaura la gracia al individuo. All right, so how do we understand these works of satisfaction? Ahora, ¿cómo entendemos estas obras de satisfacción? Okay. Works of satisfaction Las obras de produce in the repentant sinner, the penitent, las obras de satisfacción producen en el pecador penitente o el pecador que se arrepiente. I want you to understand how they understand this idea of works of satisfaction. Bueno, quiero asegurarme de que entienden esta idea de las obras de satisfacción. Again, if you're the sinner and you're standing before a just God, Nuevamente, si eres el pecador y si estás parado aquí de enfrente de Dios and you've got this sin in your life, y tienes este pecado en tu vida, you don't have good works. no tienes buenas obras, You don't have merit. no tienes mérito. Now, the Roman Catholic Church makes a distinction between two kinds of merit. Así que el catolicismo romano hace distinción entre dos tipos de mérito. They are congruous merit and condign merit. Tenemos mérito menor y mérito obligatorio. Okay? They're not the same. No son iguales. Congruous merit, El mérito menor, and is rooted in grace, está arraigado en la gracia. and is not so virtuous that God is obligated to reward it. Y no hay tanta virtud en él como que Dios esté obligado para recompensarlo. It is instead fitting for God to reward it. It is a kind of merit. Así que en su lugar es un tipo de mérito. But condign merit, Pero el mérito obligatorio it has so much merit tiene tanto mérito that God is obligated to reward it. que Dios está obligado a recompensarlo. Okay. These arguments Estos argumentos about the merit of congruous and unworthiness, con respecto al mérito menor y al mérito merecido. Luther said these are figments of your imagination. And we say figments, what does it mean? Thoughts, made up thoughts. Y lo que dice Lutero al respecto es que estos son pensamientos de la imaginación. He said they're dreamy speculations Dicen que son especulaciones de sueño about worthless things. con respecto a cosas sin valor. When Luther posted his 95, let me back up then. Okay, so the Reformation formally, it seems, begins when Luther posted his 95 Theses on the Church at Wittenberg. La reforma formalmente inicia cuando Lutero coloca o clava las 95 tesis allí en la capilla de Wittenberg. Now, back in those days, people didn't have CNN, Allí en esos días no tenían CNN, okay? But they were concerned about the news. pero estaban preocupados por las noticias. And when they were concerned about the news, they went to the church. Y cuando estaban preocupados por las noticias, iban a la capilla, a la iglesia. And what was happening was posted on the door of the church. Y lo que estaba pasando era lo que había sido clavado allí en los postes de la puerta de la iglesia. The most important things that concerned the church. Las cosas más importantes que preocupaban a la iglesia. Luther posted 95 assertions. Y Lutero clavó allí 95 afirmaciones. And these were largely over the concept Y of works of satisfaction, ampliamente trataban el tema de las obras de satisfacción, which concerns this distinction that they make. que se preocupaba por estas distinciones que ellos hacían. One, for example, was over the giving of alms. Una, por ejemplo, era el dar limosnas. In the 16th century, Rome was building St. Peter's Basilica in Rome. En el 16, what? 16, 16th century. en el siglo XVI, el catolicismo romano estaba construyendo la Basílica de San Pedro en Roma. The Pope used the giving of gifts to help finance this project. Y el Papa pidió el dar donaciones o limosnas para la construcción de esta basílica.
if you gave Si usted diera enough money, suficiente dinero, you would receive usted the recibiría greater merit. los mayores méritos. And that would restore you. Y esto te restauraría. Now, think about it. Piensen en esto. Here's how people began to think. Algunas personas comenzaron a pensar, Well, I've always had a hard time being satisfied with one woman in my life. bueno, yo siempre he tenido dificultad sintiéndome satisfecho con una mujer en mi vida. So I go out and I have an affair with 2, 3, maybe 8 women over a year. Así que en un año más o menos voy por ahí y tengo amoríos con 7 u 8 mujeres. I'm just going to give more money Simplemente voy a dar más dinero to the building of the St. Peter's Basilica para la construcción de la Basílica de San Pedro. because this Porque esto is merit es mérito that God is obligated. que Dios está obligado. He must grant me justification. Él debe concederme la justificación. In fact, if I gave enough, De hecho, si yo diera lo suficiente, I could have a surplus of merit. yo podía tener un exceso de mérito. So what I'm going to do is Así que lo que voy a hacer, I'm going to give double the amount. voy a dar el doble de la cantidad. So next year, Así que el próximo año, when I have affairs with, say, 16 women, cuando tenga amoríos con, digamos, 16 mujeres, I have enough merit tengo suficientes méritos to cover all of that. para cubrir todo eso. That was the thinking. Ese era el pensamiento. Okay? Now, some distinctions on this Ahora. over the years have occurred. Algunas distinciones al respecto han ocurrido al pasar de los años. Now, Rome agrees that the merit of Christ is necessary for salvation. Bueno, Roma está de acuerdo que el mérito de Cristo es necesario para la salvación. Rome also insists on the necessity of grace and faith for justification. Roma también insiste en la necesidad de la fe, faith and what? Faith and justification. La fe y la justificación. Often the difference between the Roman view of justification and the Protestant view Bueno, a menudo la diferencia entre la perspectiva romana y la protestante de la justificación is distorted. a menudo se distorsiona. Some say that Rome believes in justification by works, Algunos creen que Roma cree en la justificación por obras, while Protestants believe in justification by faith. mientras que los protestantes creemos en la justificación por fe. Rome believes in justification by the church, while Protestant believes justification is by Christ. Roma cree en la justificación por medio de la iglesia, mientras que los protestantes creen en justificación por Cristo. That statement slanders the Roman Catholic position. Y estas declaraciones minan la posición católico-romana. Let me bring this down a little bit finer for you to understand it. Quiero hacerlo un poco más delgado para que ustedes lo entiendan. The Roman Catholic Church believes that grace, faith, and Christ are all necessary for the sinner's justification. El catolicismo romano cree que la gracia, la fe y justification in Christ y Cristo son todos necesarios para la justificación del individuo. But they make an important distinction. Pero hacen una distinción importante. Get this down. Escriban esto. Again, grace, faith, and Christ are all necessary for justification. Gracia, fe y Cristo son todos necesarios para la justificación. Here it is. They are necessary conditions, Miren, aquí está. Son condiciones necesarias, but not sufficient pero no conditions. suficientes. No condiciones suficientes. In other words, grace is necessary for En justification, otras palabras, la gracia es necesaria para la justificación, but it's not enough. pero no es suficiente. Merit must be added to the grace. Se debe adicionar mérito a la gracia. Rome maintains that faith is necessary for justification. Roma sostiene que la fe es necesaria para la justificación. Faith is referred to as the root, the radex, the root of justification. Y a la fe se le refiere como la raíz de la justificación. However, works must be added to the faith Sin in em- order for justification to occur. Sin embargo, obras tienen que ser adicionadas a la fe para que ocurra la justificación.
Now here's the key thing. Miren el punto clave aquí. Missing from the Roman Catholic formula Perderse esta fórmula católico-romana, is the word algo que le falta a la fórmula católico-romana es esta palabra, alone. sola. Okay? Sola. There is no sola. No hay sola allí. Okay? Not there at all. Allí no está en absoluto. It is not, here's how Sproul puts it. Miren cómo lo dice R.C. Sproul. It is not an exaggeration to say that the eye of the Reformation tornado No es una exageración decir que el ojo del tornado de la Reforma is one little word. es una pequeña palabra. The reformers insisted that justification is by grace alone, Los reformadores insistían que la justificación es por la gracia sola, by faith por alone, la fe sola and through Christ y a alone. través de Cristo solo. The whole thing, the whole debate. Todo el debate. So, let's explain this sola fide a little bit more. Así que expliquemos un poco más esta frase sola fide. I gave you the Roman Catholic position on this. Ya les di la posición católico-romana al respecto. But the Protestants were asserting it's justification by faith alone. Pero los protestantes reformados están afirmando es justificación por la fe sola. That's a short way of writing justification by righteousness of Christ alone. Y es una buena forma de decirlo así, justificación por la justicia de Cristo sola. Listen, Escuchen esto, merit is necessary, el mérito es necesario, but it's not our merit. pero no el nuestro, no es nuestro mérito. It's Christ's merit. Es el mérito de Cristo, It's His work. es sus obras. We are justified by works, Nosotros somos justificados por obras, but they're not our works. pero no son nuestras obras, They are Christ's works. son las obras de Cristo. It's all about Him in the beginning, the middle, and the Se end. trata de Él desde el principio, en la mitad y al final. It is His merit alone Eso. that can satisfy the demands of God's justice. Es su mérito solo el que puede satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Here's how Luther referred to it. Miren cómo se refiere a esto Lutero. A Christian's righteousness La justicia de un cristiano and holiness y la santidad de un cristiano is an alien righteousness. es una justicia ajena. Okay, now listen. Escuchen esto. I came into your country yesterday. Yo ayer llegué al país de ustedes I went through your customs. y yo entré por la aduana. I am an alien in your country. Yo aquí soy una persona ajena a su país, soy un extranjero. I don't belong here. Yo no pertenezco a este país. I'm not a citizen of Colombia. Yo no soy un ciudadano colombiano. I am an alien. Soy un extranjero, soy ajeno a este país. Luther, what he was saying was this. Lo que estaba diciendo Lutero era esto. We have become justified by an alien righteousness. Hemos sido justificados por una justicia ajena. It didn't belong to us. No nos pertenecía a nosotros. It wasn't part of our life. No era parte de nuestras vidas. It was from God alone. Simplemente era de Dios solo. So this mercy and grace is not something human. Así que esta gracia y esta misericordia no es algo humano. It is not some kind of a disposition of the quality of the heart. No es un tipo de disposición de la calidad del corazón. It consists completely in the indulgence of another Consiste completamente de la indulgencia de otro. and is a pure gift of God. Y es un regalo puramente de Dios. Do you understand this? ¿Entienden esto? You don't add one thing Ustedes no le añaden ni una cosa to your justified position in Christ. a la posición justificada que ustedes tienen en Cristo. Oh, wait a minute, Pastor Don. Espera un momento, pastor. You know, I have been studying the Bible for a while. Yo no he estudiado la Biblia por algún tiempo. I mean, I have had changes in my life. Yo he hecho cambios en mi vida. Well, you might have had changes in your life. Bueno, puede que hayas hecho cambios en tu vida. But none of that is the ground
or the root of your justification. Pero ninguno de ellos es el piso o el fundamento de tu justificación. If there's any change that's happened in your life, Si hay algún cambio que ocurre en tu vida, it's the evidence that you've been justified es la evidencia de que tú has sido justificado by the works of Christ, and por not las, your own. por las obras de Cristo y no por tus obras. Do you see that? ¿Pueden verlo? We don't have anything. No tenemos nada. That's what they were saying. Sola fide. Eso es lo que ellos estaban diciendo, sola fide, sola fe. Faith, faith alone. Fe sola. It's based in trust of what Christ did. Está basado y está basado en la confianza en lo que Cristo hizo. Look at it this way. Mírenlo así. The alien righteousness that Luther speaks of, Esa justicia ajena o extranjera de la cual está hablando Lutero it's the righteousness of Christ. es la justicia de Cristo. So, when someone becomes a Christian, Así que cuando alguien llega a ser un cristiano, here's how it works. así es como esto funciona. The doctrinal word here, the theological term, is imputation. La palabra doctrinal, el término teológico es imputación. Your sin Tu pecado is imputed to Christ. es imputado a Cristo And Jesus' righteousness y la justicia de Cristo is imputed to you. es imputada a ti. Now, back home, Allá en los Estados Unidos, people get the idea las personas tienen la idea o entienden Jesus died for my sins. que Jesús murió por mis pecados, But they don't typically have a good understanding pero típicamente no tienen un buen entendimiento that Christ's righteousness de que la justicia de Cristo has been imputed to them. ha sido imputada a ellos. Okay? Listen to this statement. I'm sorry. Listen to this statement. Escuchen esta declaración. I am Yo soy the righteousness of God la justicia de Dios in Christ Jesus. en Cristo Jesús. You see that? If ¿Pueden I, verlo? if I said to you, Si yo les digo a ustedes, I am yo soy the righteousness of God la justicia de Dios because I'm a prayer warrior, porque yo soy un guerrero de oración, because I'm a Bible teacher, porque soy un maestro de la Biblia, because of how much money I give to the church. porque le doy mucho dinero a la iglesia. What are all those things? Those are all works. Todas esas cosas son obras. See? That is a huge heresy. Esa es una herejía gigantesca. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Okay? I have nothing. Yo no tengo nada. I have literally nothing. No tengo nada. Again, when you go into church on Sunday morning, Nuevamente, cuando ustedes van a la iglesia el domingo en la mañana, this is going to supercharge your worship. esto va a recargar ampliamente su adoración. This is how much God loved you. Esto es cuánto te ama Dios. Forgiving your sin was not enough. Perdonar tus pecados no era suficiente. You need right standing. Necesitas una posición justa. Your own? ¿Tu propia posición justa? You think you can perform enough works of satisfaction? Tú piensas que puedes formar suficientes obras de satisfacción, Where God is obligated to reward you? donde Dios está obligado a recompensarte. None of us Ninguno de nosotros have that kind of works. tiene ese tipo de obras. We still have sin. Todavía estamos en pecado. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Listen, Escuchen esto. it is earned for us. Es ganada para nosotros. Have you ever looked at that when Jesus is getting towards the end of his ministry and he knows the cross is coming? Ustedes han mirado esto cuando se acercaba el final del ministerio de Jesús y que ya la muerte estaba viniendo a él. You look at the Gospel of John. Ustedes miran allí en el Evangelio de Juan. John is all over this point. Y Juan is over this one. Would you Yeah, know? okay. All that you've given me to do, I have done.
Sí, allí dice, todo lo que me has dado para hacer, yo lo he hecho. All that you told me to say, I Todo, have said. todo lo que me dijiste que hiciera, relata Juan, yo lo he dicho. It is said over and over and over again. Y se dice una y otra vez. Why? ¿Por qué? Because Jesus is the second Adam. Porque es que Jesús es el segundo Adán. That's Paul's argument into the church at Corinth. Ese es el argumento de Pablo a la iglesia de los Corintios. What the first Adam failed to do, Lo que el primer Adán falló en hacer, the God-man Jesus did. el Dios hombre Jesús lo hizo. He performed all righteousness. Él realizó toda justicia, cumplió toda justicia. All right, watch this. Miren esto. Some of you Algunos de ustedes have been troubled in your conscience han estado teniendo problemas con su conciencia. because you know recently Porque ustedes saben que recientemente there's something that you've done. hay algo que ustedes han hecho. You know Ustedes lo saben. God is not pleased with. Y Dios no está agradado con eso. And you feel miserable about it. Y ustedes se sienten miserables al respecto. Now that misery Ahora, esa miseria is good. es buena. That's the Holy Spirit working, showing you right and wrong and guiding you. Esa es la forma como el Espíritu Santo te muestra trabajando en ti lo que está mal y está bien y te guía. But Pero, even when you committed that sin, aun cuando tú cometiste ese pecado, your right standing before God remains the same. tu posición justa delante de Dios permanece intacta. Because Porque, your right standing is grounded in the works of Christ. porque tu posición justa delante de Dios depende de la justicia de Cristo. And not your own works. Y no en las obras de justicia de Cristo y no tus propias obras. Do you realize that? ¿Ustedes son conscientes de eso? Most people, most Christians, La mayoría de los cristianos, when they go walking in the church on Sunday morning and they know that they've been in sin, cuando ellos entran a la iglesia el domingo en la mañana y saben que han estado en pecado, there's some of them are even questioning whether or not they're saved. I'm sorry. Some of them are questioning whether or not they even are saved. Y algunos de ellos se están preguntando de si son o no salvos. Your salvation is 100% the works of God La and salvación, not your own. la salvación de ustedes es 100% las obras de Dios y no las propias obras de ustedes. How many here are parents? I'm sorry. How many are parents? ¿Cuántos de aquí son padres? Levanten la mano los que son padres. For those of you that have had children, Para los que están aquí que tienen niños o hijos, is there anything that your children could do ¿hay algo que los hijos de ustedes pueden hacer that would result in them not being your child? que resulte en que ellos dejen de ser los hijos de ustedes? Parents still love their children even when they end up in prison. Los padres siguen amando a sus hijos aun cuando ellos terminen en una cárcel. There's nothing. No hay nada. Each one of us have been adopted into God's family. Cada uno de nosotros hemos sido adoptados a la familia de Dios. We now have the right to refer to Him as our Father Nosotros who art in heaven. ahora nosotros tenemos el derecho de referirnos a Dios como Padre nuestro que estás en los cielos. He is our dad. Él es nuestro Padre. And just like our own children, Y justo como nuestros propios hijos, our own children don't always obey us, do they? nuestros hijos no siempre nos obedecen, ¿verdad? But when they disobey, are they still our children? Pero cuando desobedecen, ¿todavía son nuestros hijos? Of course they are. Por supuesto que lo son. Because what they do with their life doesn't change the fact that they're our child. Porque lo que ellos hacen con su vida no cambia el hecho de que son nuestros hijos. Now, some will say, Así que alguien diría, Pastor Don, this sounds like justification for sin. ¿justification for what? Sin.
Y esto suena, Pastor Don, como justificación para el pecado, es decir, para pecar. If I know that I'm God's child, Si yo sé que soy el Hijo de Dios, I can lead my life any way I want. entonces yo puedo vivir mi vida de la manera que yo quiera. Okay? That kind of thinking Bueno, ese tipo de pensamiento is usually evident es usualmente evidente that someone truly is not even converted. cuando alguien verdaderamente ni siquiera se ha convertido. Because you know yourselves, Porque ustedes se conocen a ustedes mismos. when I said to you that even if you sinned before you walked into the church building, Cuando yo les digo a ustedes que a ustedes han pecado aún antes de entrar a la iglesia el domingo en la mañana, and that your justification still stands because of God's love for you and what Christ merited, y que la salvación de ustedes todavía depende de lo que Dios ha hecho por ustedes y los méritos de Cristo. it's not a thought for us, how much more can I get away with? Bueno, no es un pensamiento de que con cuántas cosas me puedo salir con la mía. A being like this that loves so unconditionally. A being like this that loves so unconditionally. Y un ser como este que ame de manera tan incondicional. You want to give your life away to him. Ustedes con un ser así quieren dar su vida por él. My love is always conditional. Mi amor siempre va a ser condicional. His love is unconditional. Su amor es incondicional. That's justification by faith. Eso es justificación por la fe.